Muy buenas, vamos a meternos de lleno con un tema que es, vamos, el pan de cada día para quien desarrolla en Android. Cómo guardar datos de forma estructurada. Es una de esas cosas clave, así que al lío. A ver, pensemos un momento. ¿Dónde guarda una app su información? Porque claro, no hablamos de guardar si el modo oscuro está activado o no. Hablamos de cosas serias, una lista de contactos, el historial de compras, las puntuaciones de un juego. Para eso hace falta algo potente, una solución de verdad. Y es que justo para eso, para guardar datos que tienen una estructura, que se repiten, el candidato perfecto es una base de datos. Es que es de cajón. Imagina una agenda de contactos. Cada persona tiene su nombre, su teléfono, su email, siempre lo mismo. Esa estructura, ese patrón, es música para los oídos de una base de datos relacional. Y aquí es donde Tachan entra en juego SQL. Lo bueno es que no hay que buscarlo fuera. Android ya lo trae de serie, un motor de base de datos SQL completito y muy potente, ahí listo para usar en el paquete android.database.sql. Ha sido la solución por defecto, la clásica, durante muchísimos años. Pero, ojo, antes de lanzarnos a escribir código como si no hubiera un mañana, hay que hacer una parada técnica. Una muy importante, porque la propia documentación oficial de Android nos da un consejo, y es un consejo de los que hay que escuchar sí o sí. De hecho, es que es tan crucial que merece la pena pararse un segundo porque de verdad que cambia la perspectiva sobre cómo se deberían hacer las cosas hoy en día en Android. Y aquí lo tenemos. La recomendación oficial, y lo dicen bien clarito, es no usar las APIs de SQL directamente. En su lugar, nos dicen usar la biblioteca Room. ¿Y qué es Room? Pues para que nos entendamos es como un intermediario, una capa que se pone por encima de SQL para que todo sea muchísimo más fácil. Vale, ¿y por qué esta insistencia? Pues aquí está la clave. Si usamos SQL a itapelo y nos equivocamos en una consulta SQL, ¿qué pasa? Pues que la aplicación peta, crash, en la cara del usuario. Room, en cambio, es mucho más listo. Revisa el SQL mientras escribimos el código, en tiempo de compilación, así que pilla los errores antes siquiera de que la app se genere. Y por si fuera poco, nos ahorra escribir un montón de código repetitivo, ese que hace falta para pasar de los datos de la base de datos a objetos de nuestro código. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? Si nos están diciendo que usemos Room, ¿para qué estamos aquí hablando de SQLite a secas? Es una pregunta totalmente lógica y la respuesta es, bueno, es de esas cosas que diferencia a un buen profesional. Porque el tema es que Room no es un sustituto de SQLite. Para nada. Room es una capa que está encima de SQLite, lo envuelve para hacernos la vida más fácil. Entender cómo funciona SQLite por debajo, en las tripas, nos da un poder increíble. Nos permite entender qué está pasando de verdad, depurar problemas complicados. Es la diferencia entre saber conducir un coche y saber cómo funciona el motor. Venga, pues vamos a mancharnos las manos. Lo primerísimo que hay que hacer siempre con una base de datos es definir su esqueleto, su estructura. A esto se le llama el esquema. Básicamente es el plano, qué tablas vamos a tener y qué columnas va a haber en cada una de esas tablas. Y un truco, bueno, más que un truco, una buena práctica en Android, para que esto quede limpio y ordenado, es crear una clase especial que llamamos contrato. No es más que un sitio donde vamos a guardar, como constantes, todos los nombres de las tablas y las columnas. ¿Y para qué esta complicación? Pues es todo lo contrario. Es para simplificar. Lo tienes todo en un único sitio. Si mañana quieres cambiar el nombre de una columna, vas a ese fichero, lo cambias una vez y listo. Te evitas los típicos errores tontos de escribirlo mal en otro lado y volverte loco buscando el fallo. Es una forma de tener el código súper organizado. Vale, ya tenemos el plano. Ahora necesitamos al constructor, alguien que coge ese plano y cree la base de datos de verdad. Y para eso, Android nos da una clase de ayuda, la SQLite OpenHelper. Esta maravilla se encarga de crear la base de datos la primera vez que la app arranca y, muy importante, también gestiona las actualizaciones si en el futuro cambiamos el esquema. Perfecto. Base de datos creada. ¿Y ahora qué? ¿Cómo metemos y sacamos cosas de ahí? Pues aquí es donde entra el famoso acrónimo CRUD. Son las 4 operaciones básicas que se pueden hacer: crear datos nuevos, leer los que ya existen, actualizarlos y, por último, borrarlos. Empecemos por el principio, insertar datos. Para meter una fila nueva en una tabla, usamos el método insert. Es bastante sencillo. Le decimos el nombre de la tabla y le pasamos un paquetito de datos llamado content values. Piensa en ello como una lista de la compra. Para la columna nombre, pon este valor. Para la columna teléfono, pon este otro. Ahora, para leer. Aquí la cosa se pone un poco más interesante. Usamos el método query. Este es el más potente y también el más complejo. Tiene un montón de parámetros que nos permiten ser súper específicos. Quiero estas columnas de esta tabla, pero solo las que cumplan esta condición, y ordenadas de esta manera. El resultado de todo esto nos viene en un objeto que se llama cursor. Y aquí se ve muy bien la potencia que tiene.
Con la proyección le decimos qué columnas queremos para no traernos datos de más. Pero lo más importante de verdad es cómo se ponen los filtros. Fíjate que en la Selection se usan interrogaciones como huecos y luego en Selection Arcs se pasan los valores que llenan esos huecos. Esto que parece una tontería es crucial porque nos protege de un tipo de ataque muy común llamado inyección SQL. Vale, ¿y para actualizar algo que ya existe? Pues para eso tenemos el método update. Es como una combinación de los anteriores. Le pasamos un content values con los datos nuevos, como en el insert, y luego le decimos qué filas exactas queremos cambiar, como en el delete. Y por último, borrar. El método delete. Este no tiene mucho misterio. Le dices la tabla y la condición para encontrar las filas que quieres eliminar. Y listo, directo al grano. Así que, si tuviéramos que resumirlo todo, la idea es esta. Entender SQLite es como entender la mecánica de un coche. Saber cómo funciona el motor. Es fundamental. Pero para el día a día, para conducir de forma cómoda y segura, lo mejor es usar el coche moderno y bien equipado. Y ese coche es Vroom. Venga, un repaso rápido para que se queden las ideas claras. Primero, SQLite es la base de todo, el motor. Segundo, para organizar el esquema, lo mejor es usar una clase de contrato. Tercero, SQL Open Helper es nuestro gestor, el que crea y actualiza la base de datos. Cuarto, las operaciones básicas son las del CRUD: Insert, Query, Update y Delete. Y quinto, y quizás lo más importante para el desarrollo actual, la recomendación es usar Room. Es más rápido, más seguro y nos quita mucho trabajo de encima. Y con esto, creo que tenemos una visión bastante completa. Conocer los cimientos de SQLite nos da poder, sin duda. Usar Room nos da velocidad y seguridad. Así que la pregunta final que queda flotando es: ¿la arquitectura de datos que estamos construyendo en nuestras apps está realmente pensada para el futuro? Ahí lo dejo. Muchas gracias por la atención.